Bienvenidos a Esto no es política, el podcast donde charlamos sobre temas prohibidos de tocar en la mesa familiar. Si te gusta discutir de política, cultura, historia o economía, este es tu espacio. Hola a todos y bienvenidos a otro episodio de nuestro podcast Esto no es política, el podcast auspiciado por la Universidad Católica Boliviana San Pablo, llevado a cabo por la carrera de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales. Como notarán, nos encontramos en un ambiente que no es el usual en donde nosotros grabamos nuestros episodios, porque nos encontramos en la ciudad de Sucre, en la casa de nuestra querida invitada el día de hoy, quien es nada más y nada menos que Matilde Casasola Mendoza, ganadora de muchos premios en cuanto al arte, entre ellos el Cóndor de los Andes, y es además tesoro humano viviente, de hecho. Entonces, para nosotros tener a una poeta, cantautora, compositora de ese calibre con nosotros, Matilde, es un gusto enorme. Para este episodio vamos a estar mi persona, Gabriel Arandia, junto con alguien que ya estaba en muchos otros episodios, Bernardo. ¿Qué tal, Bernardo? ¿Cómo estás? Gracias, Gabriel. Muchísimas gracias. Es un honor poder compartir este espacio junto a Matilde, esta oportunidad que se nos ha presentado. Y bueno, ahora, Matilde, la palabra es tuya para que puedas saludar a los estudiantes de la Universidad Católica y para todas las personas que vean este programa. Muchísimas gracias por esta entrevista acá en la ciudad de Sucre, en la casa donde habito, la casa materna antigua, que algún día habitó también don Jaime Mendoza, el escritor y novelista. Entonces, muy contenta de poder participar y alternar con ustedes algunas inquietudes sobre la poesía, sobre el canto, en fin. Con mucho gusto. Realmente un privilegio tenerla con nosotros, Matilde. Para empezar, las preguntas que teníamos preparadas, si bien vamos a ir ya luego viendo qué otras cuestiones nos pueden surgir el día de hoy, tanto Bernardo como yo hemos más o menos estudiado aquí con los libritos que tenemos, hemos ido repasando algunos conceptos de sus poemas. Yo quería arrancar preguntándole algo acerca de la composición que tienen sus poemas. Muchos de los poemas parten, por ejemplo, de inspiraciones en lugares de Sucre. Había uno particularmente que me acuerdo que era de un Cristo que vio en el cementerio, por ejemplo. Entonces, quería preguntarle primero en qué ciudades de Sucre o en qué ciudades de Bolivia, o si precisamente a lo mejor en Sucre, encuentra inspiración para muchos de sus poemas, y si es que a lo largo del tiempo también esta inspiración ha ido cambiando en cuanto al origen que ha tenido, y si es que hasta el día de hoy se sigue inspirando para escribir poemas al momento de salir a pasear por alguna plaza, por el propio cementerio o por algún otro barrio. Sí, yo he tenido una vida, en este momento tengo 81 años, y he tenido una vida itinerante, diríamos trashumante, sobre todo en mi juventud. Estaba unida a un artista que hacía títeres y que viajaba mucho con el teatro, y yo viajaba con él, así que conocí muchos lugares, sobre todo en Bolivia y en Argentina, porque él era de Argentina. Se llamaba Ali Santilles, un distinguidísimo actor de teatro y títeres, ¿no? Entonces, de esta manera es que yo he sorbido, diríamos, una manera de ver la vida en el camino, en diferentes lugares, en diferentes sitios. Pero si yo podría situarme en algún sitio, podría decir que es en el camino. O sea, todo lo que he ido viendo ha sido un reflejo en el tiempo y en el espacio cambiante, porque no he estado en un solo sitio, he conocido personas muy distintas, paisajes muy diversos, y en todos ellos lo que más me ha interesado ha sido la relación entre el ser humano y su entorno natural, ya sea una ciudad o ya sea la naturaleza plena. Así que no podría situar exactamente mi inspiración en un solo sitio. Si bien he retornado a mi ciudad natal, Sucre, desde hace ya bastantes años, y tengo aquí la suerte de tener un lugar, un espacio físico, esta casa que ha sido herencia de mi madre y de mi abuelo, don Jaime Mendoza, que fue quien compró esta casa hará 100 años atrás, ¿cierto? Y vivo acá, suelo volver siempre acá, pero como le cuento, he estado en muchos otros espacios y sitios, y me considero un habitante del camino, tanto del tiempo
como también en el espacio. Matilde, yo quería preguntarle, como fuente de inspiración para iniciar con su obra poética, habiendo analizado algunas otras entrevistas que usted que ha tenido, menciona que empezó a escribir desde niña, desde pequeña. Entonces quisiéramos saber cuáles son sus primeras lecturas de poesía, si es que tuvo algún poeta nacional o internacional que la inspiró, y también si es que la obra de su abuelo Jaime Mendoza pues también le inculcó esa inspiración por las artes y por la academia. Sí, es verdad, yo creo que en el entorno de toda esta casa donde estamos ahora flotan los espíritus de muchos seres de la familia Mendoza. Mi abuelo Jaime, según escuché a mi mamá, compró esta casa hace unos 100 años atrás, ¿no? Y era una casa bastante grande, tenía 5 hijos y claro, a medida que fueron los hijos creciendo, alguno de ellos también falleció, pero se mantuvo el entorno del físico de la casa diríamos, en un barrio un poco alejado en el tiempo en que él compró la casa, alejado del centro de la ciudad. Pues es una ciudad Sucre que diríamos gira alrededor de la plaza donde está la catedral, y 5 cuadras alrededor, digamos, todo eso es el Sucre clásico, ¿no? Después se ha ido, como cualquier otra ciudad, se ha ido extendiendo y adquiriendo otras fisonomías, pero el Sucre es todo lo que gira alrededor de esa plaza, la catedral, hasta, digamos, la zona de la Recoleta, y en el otro lado el Parque Bolívar. Esa es la parte del Sucre antiguo. Entonces ahí está situada también esta casa, ¿no? Y de esa manera yo podría decir que he conocido un poco el entorno en el cual también varias personas de mi familia han mostrado digamos, sus dotes artísticas. Don Jaime Mendoza, que es mi abuelo materno, que ha cultivado la novela, la investigación histórica, geográfica, además poeta y músico. Mi mamá, doña Tulia Mendoza, hemos tenido hace un año atrás la idea con mi sobrino Gabriel Chávez, que es poeta, de poder publicar sus obras inéditas, las obras inéditas de Tulia Mendoza, que es mi mamá y que está aquí en este retrato, ¿no? Entonces hay toda una línea así frondosa, diríamos, de los aportes artísticos, poéticos de esta familia, y que se prolongan en caso de mi persona y a través de mi hermana Gabriela, que también es poeta, con su hijo Gabriel Chávez, que es, digamos, una rama más joven, pero también hay otras ramas, como puede ser, quizá ustedes han oído hablar de Micaela Mendoza, que es una poetisa que es hija de un primo mío, de Ignacio. O sea, hay diríamos, esa sensibilidad dentro de la familia hacia el arte, hacia la música e incluso otras artes, ¿no? Como la pintura, en fin. En ese sentido, entonces, sus primeros acercamientos con la poesía, más que de haber leído algún artista internacional o algo similar, ha sido por el núcleo familiar que usted tenía. Claro, digamos que el ambiente mismo que nosotros hemos respirado con mi hermana Gabriela, que es mi única hermana, desde niñas, ha sido un ambiente propicio para la lectura, para el conocimiento. Tenían muchísimos libros que estaban a nuestra disposición sobre poetas clásicos, digamos. Entonces nos gustaba desde niñas jugar por ejemplo, a recitar poemas, a recitar poemas de autores, digamos, Espronceda, si hablamos Becker, así, poetas clásicos, y de esa manera entonces hemos sorbido la poesía en forma natural, como un aire natural desde el comienzo, desde que yo recuerde.
Y en el proceso de elaboración de sus poemas, ¿cómo es que ha ido cambiando? Porque, por ejemplo, en esta edición, al ser una parte que usted misma le denomina de orden más cronológico, esta primera parte, eh, ¿cuál es el proceso que usted tiene al momento de elaborar los poemas? Si es que a lo mejor, aprovechando el entorno familiar que tiene, pide alguna revisión de pares con algún familiar, o si le pide a algún amigo que revise algún poema suyo, o usted misma los corrige y los hace todo por su cuenta. ¿Cómo ha ido evolucionando este proceso de escribir? Yo he sido bastante ordenada dentro de mi obra. Digamos que he conservado en cuadernos de escritos en mi adolescencia. Si bien eso no he publicado todo, sino quizá 1 o 2 poemas de esa época, pero los tengo ahí, tengo bastante buena memoria en cuanto a poesía. Entonces los recuerdo así diferentes etapas de mi escritura en cuanto a poesía. Y desde mi adolescencia prácticamente empecé a interesarme mucho también en la canción, sobre todo en la canción popular, y oía muchos artistas. Hablo de la canción popular porque pienso que eh, ha dado tanta belleza a la música popular latinoamericana, digamos, ¿no? Es decir, incluso hay célebres en este momento, como podríamos comparar Atahualpa Yupanqui, Violeta Parra, Chabuca Granda, en fin, personalidades impresionantes en cuanto a la composición y al estilo, dirían, latinoamericano. Siempre me llamó la atención esa beta, que no era muy, diría, muy conocida, no interesaba tanto a gente en general la canción popular, pero a mí siempre me atrajo. Y de esa manera, aparte de mis obras poéticas, se han ido acumulando canciones desde hace muchos años. Muchas de ellas he llegado a grabar y otras no he podido grabarlas porque son muchas, ¿no? Pero digamos que son esos 2 aspectos en los cuales he podido trabajar en cuanto a poesía y canción. Matilde, sobre el estilo de su poesía, pues quisiéramos preguntarle si es que usted considera que tiene un estilo propio, particular, singular de hacer poesía. Si es que su poesía siempre ha sido la misma o ha cambiado según el tiempo, sus vivencias, su ánimo, sus propias experiencias, porque también vemos que su poesía también está plasmada, está unida a la guitarra, a la música, pero también vemos una poesía que está plasmada fundamentalmente en textos, en libros, en compendios. Entonces hay una especie de interrelación entre la composición musical, poética, pero también tenemos los libros, la obra poética plasmada meramente en el texto. Entonces se considera que tiene un estilo propio, y si es que su poesía ha sido cambiante, es cambiante, o siempre ha tenido un mismo estilo de hacer poesía. Sí, yo he escrito desde niña, incluso alguna vez gané algún premio también en concursos florales, infantiles. Siempre me gustó escribir poesía y además tenía el ambiente propicio, ¿no? Mi mamá escribía poesía, mi padre era un lector, conocía muchos idiomas y libros. Al alcance de mi mano. Mi hermana igual era una persona siempre compartíamos con ella los gustos de poesía, de escritura, novela o incluso música, pintura, todo lo que puede caber así en el mundo artístico, ¿no? Entonces he tenido esa formación y esa capacidad. He escrito desde muy niña, y mi primer libro, diríamos que yo he acumulado poesía. Estoy hablando más o menos de mis 20 años, y de esa poesía que escribí hasta entonces, fui muy devorosa conmigo misma, y mucha de esa poesía se quedó ahí, ¿no? Inédita, incluso épocas de adolescencia que
en las que todos nosotros hemos transitado por el descubrimiento del mundo y del ser humano. Y entonces he seleccionado para mi primer libro unos 40 poemas de 400 que tenía, por ejemplo, ¿no? Entonces he seleccionado con bastante rigor. Y ese es el primer libro que publiqué, que más o menos yo tendría unos 24 años, y cuando sacamos, yo ya me había casado con un artista que hacía títeres y que era el amante de la poesía, de todo el arte en general, y me impulsó, me ayudó bastante, pero era mucho mayor que yo. Tenía muchas relaciones, y sobre todo en el teatro, porque él hacía títeres. Viajábamos, conocíamos a artistas, y de esa manera él también me impulsó, y sacamos ese primer libro, recuerdo, con el auspicio de la Universidad de La Paz de San Andrés. Conocí a don Pepe Bayón, que era una persona que impulsaba mucho la literatura de los jóvenes, y era amigo de mi marido en ese tiempo. Y así salió ese mi primer libro. Ya tendría unos 24 años. Los ojos abiertos se llama el primer libro. Y de ahí seguí escribiendo, pero no he tenido oportunidad de publicar todo lo que he querido, ¿no? O sea, después ya yo hice mi propia experiencia vital, como era muy joven cuando me casé. Después ya empecé a buscar, indagar en otra vocación mía del canto, la guitarra, el contacto con el público, con la gente, porque el canto aproxima más que la poesía, porque aunque es más bien más se cree, más texto, ¿no? Si más sonar, el canto más bien hace que uno salga un poco afuera y vea cómo siente la gente, y al mismo tiempo es poesía también, ¿no? Claro. Cantada. Siente entonces más conexión con la gente, por ejemplo, al cantar que al recitar poemas. Yo creo que es propicio el canto. El canto abre, sería como un vínculo directo con la gente, porque las personas no necesitan utilizar un tiempo para leer un libro, ¿no? O buscar un espacio especial para poder leer poesía. Están ahí, quieren oír una canción, escuchan la canción y ya les agarra eso, ¿no? O bueno, tal vez no les gusta, pero tienen digamos, la maravilla de poder aceptar algo y unirse a eso inmediatamente. Esa es la cosa muy bonita del canto poético. Lógicamente estamos hablando de canto poético, ¿no? O sea, no es todo lo que se canta así es poesía, por supuesto, todos sabemos eso. Pero se abusa mucho del gusto popular para hacer tonteras, pero lógicamente que el artista auténtico se exige a sí mismo, y también exige un poco al público, ¿no? No le muestra lo que el público puede captar, y quizá que no es tan fácil, tan accesible, sí, pero sí lo orienta de modo que el público también llega a tener un gusto especial. Ya que estamos hablando la parte de los cantos, la parte de los poemas, no sé si igual, aprovechando que estamos en este espacio, le gustaría ya sea cantar alguna de sus composiciones o recitarnos alguno de los poemas que usted tiene, para que igual el público también lo conozca. Claro, con todo gusto. Aquí tengo mi guitarra. Vamos a sacar.
sido lamparita para mí. Por la causa de mi olvido solo has de vivir. Por la causa de mi olvido solo has de vivir. La 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 solo has de vivir. Tiene otra parte. ¿Cuándo va a salir? Pronto, espero. He estado con la cuestión del registro, como son 14 temas inéditos, entonces está tardando un poquito el registro. Pero una vez que esté eso, ya hay que ver. Tengo un amigo muy, justamente de joven Arandia, que me ayuda mucho y con él estamos sacando ya los sobrecitos y después buscaremos algún auspicio o por último yo conseguiré mi propio auspicio para reproducir los discos, pero prácticamente el disco está ya grabado. Me grabó un señor que me invitó a hacer este disco hace un año atrás, que es un señor que vive en Estados Unidos y que llegó a Bolivia y hicimos la grabación y luego ya hay que hacer la reproducción solamente del disco, pero ya tengo por aquí los el modelo de lo que va a ser la tapa, ¿no? Me adelantó ya sigue eso de ya estás, incluso ya están los temas, son 14. Está acá. Todos negros. Entonces, Sí. Matilde, yo tenía una pregunta que creo que es bien importante, especialmente para los jóvenes. Hay muchos jóvenes, hay mucha juventud, estudiantes, no estudiantes, que escriben poesía de forma espontánea, no académica, en sus espacios libres, cuando salen a pasear o sus propias casas, o no solo poesía, sino literatura, cuentos, novelas, y muchas veces no las publican, las guardan para ellos mismos, y bueno, y cuando quieren publicarlas, encuentran una serie de dificultades. ¿Cuál sería la recomendación para esos jóvenes para que se animen a seguir produciendo, para que produzcan, pero fundamentalmente, cuál sería la recomendación en base a su experiencia que usted tiene para seguir cierta rigurosidad en la producción literaria que tienen, que podrían tener ellos, para que en el futuro puedan dedicarse a la literatura, puedan constituir un aporte a la literatura, a la poesía boliviana? Sí, creo que hay varios caminos y creo que actualmente se ha facilitado bastante. Pero yo creo, por ejemplo, que es interesante que se reúna así un grupo de gente joven, aficionada a escribir, y que en reuniones que no sean precisamente tan numerosas, ¿no? Unos 10 personas, se atrevan a leer sus textos, porque no es fácil sacarle uno las primeras cosas que uno escribe. Uno no sabe si están bien, si están mal. Por ahí uno mismo se autocalifica y resulta que después muestra a otro y tiene otra visión, o a veces gusta y a veces no. Entonces, ese comienzo es muy, muy bueno e importante. No desanimarse, no por el hecho de que la primera lectura no guste o choque. No, eso no quiere decir que uno no escriba mal, sino que no va a conformar a todo el mundo. Entonces es un camino bastante complicado el del comienzo. Muchos se quedan ahí y nunca más escriben, ¿no? Porque les choca a veces el hecho de que no guste lo poco que han podido mostrar.
Entonces hay que ser bastante obstinado. Yo pienso que sobre todo uno tiene que ser obstinado. Que no desanimarse, incluso con la crítica que pueda haber al comienzo de lo que uno muestra. Si uno tiene cierta seguridad que lo que está escribiendo vale la pena y tiene cosas que aportar, que también tenemos que pensar que se ha escrito tanto que tampoco uno piensa que va a descubrir un mundo, ¿no? Sí, entonces hay que ser un poco modesto también en eso, pero de persistir. Yo pienso que la obstinación es algo que me ha ayudado mucho a mí, porque durante años no he podido mostrar lo que hacía y en gran parte de mi obra ha quedado inédita, ¿no? Y entonces así, no es tan fácil, ¿no? ¿Usted es autocrítica con sus poemas? Porque, por ejemplo, a nosotros nos pasa que escribimos algún texto, no sé, en la universidad en primer año, que nos parece así un texto que vamos a sacar 100, a lo mejor lo leemos después de 4 años y decimos, ¿cómo puedo escribir algo así? O sea, le pasa y nos da vergüenza. ¿Le pasa eso en sus maestros? Varias veces uno tampoco tiene que confiar mucho en sí mismo. A veces uno es demasiado autocrítico consigo mismo y puede desechar cosas que piensa que son de principiante y que eran. A mí me pasó eso con una canción, por ejemplo, que estaba escribiendo muchas canciones y escribí esta que se llama Tú y la lluvia y la escribí, o sea, no tenía solo en la memoria, sino que la había escrito en un papel. Y después de repente así revisando mis cosas encontré y me había olvidado de esa canción y la leo y digo, escucha, ¿a qué habré escrito esto, no? No me gustó nada. Pero pasó el tiempo y la volví a leer y me interesó nuevamente y después la he grabado incluso y es una canción que aprecio mucho. O sea, no es tan fácil hacerse autocrítica uno mismo. Yo creo que uno tiene nomás que lanzarse, como les digo, atreverse a aportar y ya veremos qué pasa con esa obra, ¿no? A veces también hay obras muy buenas que nunca han gustado, pero es un riesgo, corremos, ¿no? Muchas veces se dice, Matilde, bueno, hay esta mentalidad popular, especialmente en Bolivia, que de las artes, de la literatura y de la poesía no se puede vivir. Entonces, la mayoría de las personas que escriben o que intentan hacer poesía, por lo general se dedican a otras actividades laborales por el sustento económico principalmente, ¿no? Pero justamente esa es como una rueda del problema, ¿no? Porque son personas que se dedican a otras actividades, por tanto dedican poco tiempo a la producción literaria, y como se dedica poco tiempo a la producción literaria, se produce poca literatura boliviana. Y también existe el problema es que los bolivianos leen poco y consumen muy poco de la literatura boliviana, ¿no? Porque se prefieren más las producciones del exterior. Y luego viene esta queja generalizada de, ¿por qué Bolivia no destaca en la poesía? ¿Por qué Bolivia no destaca en la literatura internacional o de América Latina? Y claro, uno ve que estos son estos problemas. Cuando usted ve esta realidad, esta frase de las artes, de la poesía no se puede vivir, ¿qué siente usted? ¿Cuál es su opinión? ¿O cuál sería su mensaje a los estudiantes de literatura, de ciencias sociales, los que se dedican a las artes? Que uno no tiene por qué vivir de la poesía, ¿no? O sea, uno tiene que ser fiel a la poesía. Y si se da cuenta que no puede vivir de la poesía, pues tiene que hacer otra cosa. Como usted dice, a veces se va perdiendo ya, como está dedicado a otra cosa, se va perdiendo ese trabajo que está haciendo. Pero hay que buscar algo que tiene algo que ver con lo que uno está haciendo, ¿no? Yo, por ejemplo, nunca he podido vivir de recitales, pero he vivido de enseñar muchos años la guitarra.
sea, yo enseñaba guitarra y después, ya cuando más o menos estaba acomodada, no tenía que estar pensando que mañana tengo que comer así, ya podía organizar un recital y con todas esas canciones que yo quería mostrar, ya exigía en mi recital, a mí misma me exigía las canciones que yo quería mostrar. Y eso era un reto, no ha sido casi. No han gustado de inmediato, algunas han gustado, otras no, pero yo hacía ya, yo me exigía a mí misma y eso poco a poco ha ido dando frutos. Mientras tanto yo he vivido de dar clases, o sea, no estaba tan alejada tampoco de lo que me gustaba, incluso estaba permanentemente trabajando la digitación y las clases. Da clases en La Paz, creo, ¿no? En el último... Las clases durante muchísimos años, sí, hasta que, digamos, me he enfermado, sí, gravemente, pero durante todo ese tiempo he vivido de dar clases y al mismo tiempo he seguido haciendo mis recitales, ¿no? Y es una lucha permanente, o sea, uno tiene que saber que no es tan fácil. Claro. Sí, pero si a uno le gusta, uno persiste y si uno puede vivir de eso, hace otra cosa, pero sin abandonar del todo lo que le gusta a uno, ¿no? Ya para ir cerrando el episodio, querida Matilde, la última pregunta que yo le quería hacer era en torno a las temáticas de las que hablan sus poemas, porque leyendo justamente sus libros veo que hay dos temas que se repiten en diversas ocasiones. Primero, creo que indudablemente concepciones con respecto al amor y al concepto del amor, pero por otra parte hay poemas con un aire melancólico, de reflexiones acerca a lo mejor de la tristeza, de la muerte, etcétera. Entonces, ¿cómo concibe hoy en día usted esos conceptos, ya sea del amor o ya sea de la muerte? ¿Y de qué forma cree que los ha podido reflejar en los poemas que ha escrito? Sí, siempre uno tiene como algunas luces especiales que le guían en los temas, ¿no? Por ejemplo, una de esas luces en mi caso ha sido el tiempo. El tiempo me ha inspirado muchísimo el pensar en el transcurso del tiempo, en estar inmerso en el misterio del tiempo, ¿no? Entonces es así una temática que siempre me ha interesado y creo que es muy vasta. Hay diferentes maneras de enfocarla, ¿no? La cuestión del tiempo. Otra temática que me influyó mucho es la temática de la búsqueda de Dios, ¿no? Que es una búsqueda además universal. Todos estos que estoy hablando son temáticas que pueden interesar a cualquier persona. Dios, la búsqueda de Dios, la búsqueda de porqué de la existencia, ¿no? Y están ligadas a su vez. Eso con el misterio del tiempo, del ser humano inmerso en el tiempo. Entonces, otra de esas facetas que me han inspirado y me inspiran mucho es la naturaleza. Creo que es importante que el ser humano no se aleje demasiado de la naturaleza. Más bien, incluso en nuestra época, tendríamos que luchar para que no se destroce demasiado la naturaleza. O sea, hacer una lucha permanente de defensa de esas bellezas que vamos poco a poco nosotros vamos matando, ¿no? Eso. Bueno, yo igual tenía una última pregunta, Matilde, y es, ¿cuál es su opinión respecto a los nuevos medios para difundir la palabra, para difundir las letras, los medios digitales, como este propio programa, ¿no? Que va a ser compartido en redes sociales, en un formato videográfico digital? Son medios que han superado los libros, ¿no? Y que efectivamente han podido acercar mucho más a la gente a su obra. ¿Cuál es su opinión respecto a, claro, su obra ha empezado plasmada en el papel, pero ahora la vemos su música en películas, en redes sociales, la vemos en la radio, en la televisión, en muchos otros medios?
¿Cuál es su sensación respecto a estos nuevos medios de difusión de la palabra? Es importante que el creador piense que su obra tiene que ser compartida. O sea, ser un poquito más, digamos, menos egoísta en el sentido de no exigir tampoco demasiado de uno mismo, sino también ir compartiendo lo que ya ha hecho con todo el resto de personas, porque yo digo, ¿de dónde yo hubiera amado la poesía si no era que tenía un libro ahí de algún otro escritor que existió antes que yo y que plasmó eso, lo editó, lo hizo libro? Entonces, es importante que uno se dé cuenta de que tiene que compartir lo que hace, ¿no? Porque es la única manera de que uno se alimente también. Si todas las otras personas que han escrito, pues gracias que han escrito y han editado, quién sabe con qué trabajo, hasta que llegue a uno en forma ya de libro, y en el caso de toda esta nueva generación suya, a través de otros medios, pero partiendo indudablemente de una primera publicación, ya sea hablada, ya sea escrita, rescatada, como ahora se puede hacer en mil formas, como dicen, por cine, en fin. Entonces, es bueno que uno trate de llegar también a los demás, incluso quizá en las maneras, no siempre las mejores, ¿no? No siempre las mejores. A veces un escritor tiene nomás que aceptar que sea en una publicación no tan rica, poco pobre, pero al fin sacar de uno, ¿no? Es bien importante eso, y también es una manera de que uno también se exponga a que el público le guste o no le guste, porque al final nosotros yo creo que escribimos no precisamente para gustar, sino para compartir, ¿no? Muy importante. ¿No? Entonces a veces puede gustar, a veces puede molestar, pero hay que persistir. Como digo, la obstinación es muy importante, pues si uno está seguro de que necesita transmitir algo. Vea, Matilde, con esto creo que ya llegamos al final del episodio. Ha sido para nosotros un completo gusto tenerla con nosotros. No sé si tiene una última palabra que quiera decir igual a las personas que van a escuchar este episodio. Por nuestra parte, le agradecemos de corazón el hecho que nos haya recibido aquí y hayamos podido hacer este episodio con usted, que esperemos también de parte de nuestro programa sea igual una forma de conservar un aspecto esencial del arte que ha tenido Bolivia, que ha sido justamente el aporte que usted ha hecho en cuanto a la música y en cuanto a la poesía, querida Matilde. Así que no sé si tiene algún último mensaje que quisiera dar. Claro, es muy lindo que las nuevas generaciones vayan intensándose en lo que ya se ha hecho o lo que se sigue haciendo, y tratar de eso mostrarlo a través de sus programas a todas las nuevas generaciones, ¿no? Entonces puedo tocar un pedacito de Fueguito, que es una canción muy conocida de las niñas. Se apagó el amor como un fueguito, como un fueguito muerto de frío. Nunca más veré arder sus ojos, arder sus ojos, tan amoroso, ay del amor que se ha apagado, tanto dulzor que me ha robado. ¿Cómo iba a pensar que acabaría si me decía siempre te de amar? Gracias.
Creo que ha sido el mejor final que hemos tenido hasta ahora. Me alegro, pues muchas gracias en todo caso. Muy feliz de haber compartido y que pueda mucha gente también. La dicha para nosotros. Sí, para nosotros. Bueno, muchas gracias a todos los que siguen este programa en los episodios que sacamos mensualmente. Los esperamos en una siguiente transmisión y nuevamente muchas gracias por acompañarnos en esta ocasión.